Y seguimos en esta jornada mientras de a poco va completándose la participación electoral, reportes en general de esperas en varias escuelas. Estuve 2 horas, nos dice Gustavo. No, después de casi 2 horas ya voté, nos dice Gustavo, que estaba en 870, perdón, la escuela 8 de 74 y 58. Las elecciones van cambiando, van mutando, no siempre se ha votado igual en el país, y también en ese sentido queríamos tomar un poquito de perspectiva y hablar con nuestra columnista de historia, Eugenia Giaconis. La tienen todos los martes a la mañana aquí en la radio, y queríamos que nos dé una perspectiva de qué ha cambiado y qué viene cambiando últimamente en estas elecciones, en estos sistemas, en relación a lo que hemos vivido siempre. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo estás? Me parece recontra interesante pensarlo así, sobre todo porque hemos vivido estos, como en estas pasos puntualmente, la idea de como las pocas ganas de ir a votar, como incluso estaba circulando esta idea de, bueno, sí, como bueno, son las pasos, eh, como de cierta apatía, Me me lo dio la guardo para sensación. después. Claro, como dejarlo para después, pero también como una apatía en relación con el voto y la inconformidad respecto de la situación que estamos viviendo, digo. Entonces me parece fundamental meter como una especie de pedagogía del camino recorrido, porque es cierto que muchas generaciones que hoy están quizás votando por primera, segunda, tercera vez, gente nacida directamente en el siglo XXI o a finales del siglo XX, no tiene experiencialmente una noción muy clara de lo que ha sido el recorrido digamos, para hacernos llegar hasta este lugar en donde va de suyo que el voto es universal, en donde va de suyo que existe el voto joven, en donde parecería ser que el voto como derecho ya no vale tanto o es más obligación que derecho. Entonces, me parece interesante hacer este recorrido Como si que en hubiera nuestro estado país siempre, digamos. empieza, perdón. Como si hubiera estado siempre ahí. Claro, es esta idea de naturalicemos el asunto como si hubiera estado siempre ahí y no estuvo siempre ahí. Digo, si lo pensamos, si nos vamos como al principio de los tiempos, así ahí cuando, después de la declaración de la independencia, después de la época de las autonomías provinciales, donde cada provincia tenía su propio sistema electoral, estamos anteriores a la ley Sáenz Peña en una ley donde el voto era optativo, donde el voto era cantado público, era hola, ¿qué tal? Vengo a votar a fulano, donde el fraude electoral era una realidad. Después tenemos como un hito hermoso a Julieta Lanteri en Sí. 1911 ejerciendo su derecho al voto, casi como esta cosa de echa la ley, echa la trampa. Si la ley no dice que no puedo votar, ¿por qué no? Presentando un recurso de amparo y ejerciendo ese derecho desde un lugar también de mucho privilegio ella, ¿no? Del haber podido llegar a hacer esa presentación, a tener esa autonomía de razonamiento, que no era lo que le sucedía a las mujeres, a pesar de que militaran, a pesar de que tuvieran participación y opinión política, no tenían ese derecho al voto que hoy todas las mujeres podemos ejercer con total libertad desde hace no tanto tiempo. Después tenemos una ley Sáenz Peña que legaliza en 1912 la exclusión de la mujer, porque específicamente menciona que los votantes van a ser varones, mayores de 18 años, con determinadas condiciones que se establecían para poder votar. Y después el recorrido que se hace a través de la lucha de las mujeres por ejercer el derecho al voto en una ley que se sanciona en 1947 y recién en 1951 se efectiviza en forma de voto ese derecho no solo a ejercer el derecho al voto, sino además a ocupar cargos públicos. Ujú. No es un recorrido, pensemos, mediados del siglo Hace XX. nada. No es nada, es ayer. No digo que sea ayer, pero digo hace relativamente poco tiempo para algo que hoy se ha naturalizado en un modo extraordinario, como debería haber sido desde siempre, pero me parece que está bueno también pensarlo como el resultado de empujar, de luchar, de entender el voto y esa participación popular, esa participación ciudadana como un derecho realmente. Después, me parece recontra destacable algo que, digo, es posterior al voto joven, es posterior a esta posibilidad de los
chicos y chicas de 16 y 17 años de ejercer su derecho, que es el reconocimiento en los padrones electorales desde el año 2015 de las víctimas desaparecidas por el terrorismo de Estado. Me parece que es como súper destacable, porque no son excluidas del padrón electoral ni por la presunción de muerte, ni por la edad que puedan haber tenido estas personas y que las sacarían del padrón electoral. Son personas que en el momento que hayan nacido, si estuvieron desaparecidas, fueron víctimas de terrorismo de Estado, figuran con esa leyenda en el padrón electoral. Me parece muy destacable y me parece que es un hito, porque estamos cumpliendo este año 40 años de democracia, y es también un recordatorio de lo que implicó la militancia y la participación política en otros momentos en nuestro país. Digo, que hoy haya personas en el padrón electoral que están señaladas como víctimas del terrorismo de Estado, que no han podido ir a votar en todas las elecciones de estos 40 años de democracia, porque fueron víctimas del terrorismo de Estado y porque fueron víctimas de este considerar a la participación política y a la lucha por las ideas como ni siquiera como un delito, digo. Entonces, nada, eso lo quiero destacar, me parece que es re importante, ha sido establecido por ley, la justicia electoral, en una decisión de la justicia electoral que está anclada en una ley del 94 que reconoce a las víctimas de terrorismo de Estado, digamos, se las asimila a lo que en función de otra ley representa la presunción de muerte. Cuando una persona no aparece muerta, pero pasa determinado tiempo, legalmente existe eso. Bueno, se hace una distinción desde 1994 en nuestro país y desde 2015, anclándose en esa ley, se aplica a cómo figuran las personas víctimas de terrorismo de Estado en los padrones. Creo que hoy está buenísimo poder hacer una reflexión respecto de lo que implica ir a votar y respecto del rol de la ciudadanía. A veces pensamos como que va de suyo y como que es como si la democracia fuera o se agotara en el voto. Empieza en el voto, es el primer lugar y después hay un montón de otras instancias de participación político-partidaria, pero también en otras instituciones de la sociedad civil, y también pensando cómo votamos en el ámbito legislativo, digo, entendiendo el Congreso como una de las instituciones de control de las decisiones del Ejecutivo, pensando cómo pensamos proyectos más de un modo más amplio. Pienso la democracia, pienso estos 40 años de democracia y los pienso con el ejercicio del derecho al voto como algo fundamental, como el principio, la base de pensar la democracia en cualquier país, en el nuestro fundamentalmente, porque es algo que pensemos 40 años, realmente es poco tiempo, pero es muchísimo si pensamos todos los golpes de Estado previos a 1983 y cómo se solucionaban las crisis previo a eso. Yo tuve la oportunidad de participar de la elaboración de un material para los colegios sobre los 40 años de democracia, y una de mis obsesiones era eso, era generar una idea en chicos de cuarto, quinto, sexto grado, que son chiquitos y que no tienen demasiada idea de qué puede significar. Para ellos 40 años es un montón porque tienen 12, pero no tienen una realidad, digamos, como una idea cabal de lo que puede representar 40 años de democracia consecutivos en la Argentina. Era como una obsesión para mí que pudieran entender que esos 40 años de democracia son el significado de cómo como sociedad hemos podido entender formas democráticas de resolver conflictos económicos, sociales, políticos, que en estos 40 años hemos atravesado un montón. Y me parece que es fundamental entenderlo así, entender estos 40 años de democracia como reivindicándolos, celebrándolos, pero el primer lugar en donde hay que celebrarlos es yendo a votar. Tal cual, 40 años de democracia y 72 desde que está el voto femenino. Digo, poniéndole perspectiva histórica, son todavía procesos muy nuevos, que es que cuando no nos alcanzan para transformar las cosas que quisiéramos, como decías vos recién, y por eso nos parece importante esta perspectiva que aportás, hay que sumarle más cosas en todo caso, pero no dejar de utilizar una de esas cosas que tenemos, como es nada más y nada menos que el voto. Son tiempos donde es necesario poner esa perspectiva.
¿Algo más que quieras destacar de el significado histórico de estas elecciones? También hace nada que existen las PASO, ¿no? ¿Cuánto hace? Desde 2011, 2009. En 2009 se sancionó la ley, en 2011 se ejecutaron por primera vez, así que este es un sistema también que Muy tiene nuevo. 12 años. Sí, es un sistema, digo, a mí me parece que está buenísimo pensar cualquier instancia que amplíe la participación ciudadana como un logro, como un paso adelante. Podemos entender, yo digo, son atendibles distintas opiniones al respecto. Me parece que las decisiones que se toman respecto de la ampliación de derechos ciudadanos se toman por consenso. Digo, el consenso que pone también en relieve el voto cuando elegimos legisladores, que son los que validan nuestra representación. Digo, los diputados son los representantes de los ciudadanos. A veces pensamos como si fuera un montón de gente que está ahí, bueno, no sé bien haciendo qué. Son los que toman las decisiones y las que generan validez y legitimidad a las decisiones que se toman. Son la expresión de la sociedad en un momento determinado. Me parece que la participación ciudadana siempre vale en todos los poderes del Estado. En el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, a través de cuando ejercemos nuestro voto y elegimos representantes, en el Poder Judicial, si pensamos que hoy estamos dirimiendo algo que está en la Constitución Nacional desde 1853, pero no se ejecuta efectivamente en todas las provincias, como es el juicio por jurados, que es una forma de participación ciudadana en la administración de justicia. Me parece que en el caso de las PASO, pero también en cualquier otra instancia de participación ciudadana, cuanto más se amplíe, siempre va a ser mejor. Me acuerdo de este concepto que había elaborado Guillermo O'Donnell a mediados de los 80, cuando diferenciaba democracia delegativa de democracia participativa, y planteaba esta idea en un contexto, ¿no? En un contexto crítico en América Latina, en la transición a la democracia en un montón de países de América Latina, donde él planteaba esta idea de que no existía suficiente control por parte de otros mecanismos de ejercicio ciudadano, empezando por el Congreso, de las decisiones que se tomaban desde el Ejecutivo. Bueno, yo creo que hemos avanzado un montón en estos 40 años de democracia en relación con eso, que tenemos los mecanismos legales, que tenemos la posibilidad de participar desde cuando nos llega la citación como autoridades de mesa hasta el ir, tomarnos el tiempo. Tenemos que hacer una fila larga, bueno, tenemos que hacer una fila larga, es domingo, vayamos a votar, tomémoslo realmente como un derecho y tomémoslo realmente como participar en nuestro granito de arena, en nuestra posibilidad. ¿Qué es eso? También es eso la obligatoriedad, es un voto, una persona. Cada voto vale lo mismo y no me parece que no le podemos dar a nadie la posibilidad de que elija por nosotros. Eugenia Younis, historiadora, todos los martes la tenemos aquí en la radio, no queríamos dejar de tenerte hoy para justamente poner en perspectiva esto que estamos atravesando y valorarlo, que es el primer paso para mejorarlo, que realmente se sabe que hay muchísimo para mejorar en lo que hace a la situación del país, a las formas de participación, pero se empieza consolidando la base que ya tenemos. Muchas gracias por esta participación. Gracias a ustedes, chicos. 21 minutos de las 2 de la tarde. Es Estación Sur. En estas elecciones, tu candidato.